Pasajero 7 presenta Diálogos de Movilidad en Casa. Hoy, en Diálogos de Movilidad, hablaremos de movilidad y datos abiertos. Nos acompañan Joaquín Di Mario, CEO fundador de Wallaby, startup de datos de movilidad de Argentina. Roberto Spaces, fundador de Cpopulis, compañía de análisis de datos de Brasil. También nos acompaña Lorena Ruiz, Country Manager para México de Where is My Transport, empresa productora de datos en movilidad en Sudáfrica e Inglaterra. Comenzamos. Y es Country Manager para México de Where is My Transport, empresa productora de datos en movilidad. Lorena, bienvenida a Diálogos de Movilidad. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y súper contenta de estar compartiendo sobre este tema el día de hoy. Gracias, Lorena. Ayúdanos a entender, explícanos qué significa cuando hablamos de datos abiertos, de qué estamos hablando. Pues mira, particularmente desde la perspectiva en la que nosotros hemos estado trabajando, nosotros producimos datos del transporte público y nosotros digamos que generamos revenue a partir de los datos. Los datos que tenemos no son completamente abiertos. Sin embargo, algo que sí hacemos es utilizar estos datos en convenios, utilizar estos datos junto con terceros para generar conocimiento, para generar información, para facilitar decisiones para quienes tienen que a lo mejor diseñar el transporte público de la ciudad o a lo mejor diseñar algún hub dentro de la ciudad. Y creo que esa es la parte importante que me gustaría recalcar el día de hoy. O sea, esta disponibilidad de los datos para quienes toman decisiones en torno al transporte público y la importancia de que esta información sea lo más completa y lo más actualizada posible. Perfecto. Perdónenme que haga por aquí un paréntesis. Quiero checar si nos están escuchando por ahí. Parece que tenemos un problema de audio, quienes nos están siguiendo en Facebook. Gracias a todos. Nos dicen que al parecer no se escucha. Entonces, ya se escuchó, Cris. Me están reportando que ya se escucha. Ah, perfecto, porque me llegan esos mensajes. Perfecto, entonces, perdón que los interrumpí. Listo, Fer. Sí, gracias. Estábamos platicando, Lorena, de cómo se obtienen los datos abiertos y cuál es la importancia de que en la ciudad existan empresas que aprovechen o que generen datos abiertos y cómo se interpretan. Pues mira, creo que de entrada en la ciudad desde la que me está tocando hablar en este momento, que es la Ciudad de México, es súper importante que existan estas empresas, porque por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar con los datos de la Ciudad de México, de manera pública solamente existía información para alrededor del 30% de las opciones de transporte público. Entonces, lo que hemos ido haciendo nosotros es buscar que todas esas opciones que no existían de manera digital estén disponibles de manera digital. De manera principal,
primero para los usuarios. Es decir, nosotros estamos buscando que quienes hacen uso y quienes dependen del transporte público para moverse en la ciudad puedan tener acceso a una información más completa que les permita planear mejor sus viajes y que les permita tomar una mejor decisión con respecto a las opciones de transporte con las que cuentan. Después de eso, o sea, después del nivel usuario, estamos comenzando también a tener pláticas con operadores del transporte público, quienes a pesar de operar el transporte público no conocen a lo mejor otras opciones o cómo la tecnología podría empezar a ayudarles a ya sea a mantener un registro de sus viajes o ya sea a llegar de alguna manera más cercana a sus usuarios y finalmente a las autoridades, ¿no? Que si no tienen esta información digital completa, las decisiones que se toman en torno al diseño de ciudades pueden no ser tomadas de la mejor manera, ¿no? Siempre va a ser mucho mejor tener la información lo más completa posible disponible para quienes van a hacer uso de ella, ya sea a nivel usuario o nivel autoridad. Y bueno, Roberto, hablando justo de esto, ¿cómo es que ustedes consiguen esta información y cómo es que las personas, los usuarios y las autoridades pueden acceder a esto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Pero nosotros conseguimos los datos desde las autoridades de transporte, pero también otras fuentes de datos abiertos como datos socioeconómicos, datos de infraestructura, entonces datos de salud, datos de educación. Combinamos todos estos datos para, como dice Lorena, para ayudar tanto los ciudadanos, pero también las autoridades, el gobierno a una tomada de decisión más eficaz y más precisa. Entonces, combinamos estos datos y después fornecemos los datos a los ciudadanos a través de una API, una interfaz de programación donde los apps o cualquier otra aplicación puede utilizar, emplear los datos para informar a los ciudadanos y utilizarlo de una otra forma para, como dice Lorena, generar información, generar más conocimiento, ayudar a todos los actores que están envolvidos con el transporte, porque yo creo que el transporte es un poco conectado a todas las disciplinas de una ciudad. Es un poco, cuando pensamos en educación, pensamos cómo podemos acceder a una escuela, a una universidad. Y bueno, cuando planeamos dónde crear una nueva escuela, tenemos que considerar también las opciones de transporte, el tiempo de transporte de la gente. Entonces, el transporte está conectado con muchas cosas y puede ayudar a diversas áreas de la ciudad a una tomada de decisión más eficaz, más clara y más basada en datos y menos basada en sentimientos y en otras cosas. Entonces, nosotros hacemos eso, combinamos varias fuentes de datos y después disponibilizamos al gobierno, a los ciudadanos, para que puedan utilizarlos como quieran. Gracias. Saludo con gusto a Joaquín Di Mario, él es CEO fundador de Wallaby, es una startup de datos de movilidad en Argentina. Joaquín, gracias por acompañarnos. Siguiendo este orden de ideas, platícanos qué hace tu startup y cómo aprovecha los datos abiertos. Bueno, perfecto. Gracias, Fernando, Cristela, por el espacio. A ver, adhiero completamente a lo que dijeron Roberto y Lorena, que estuvieron charlando un poco de datos. Voy a ir un poquito más allá. Primero, a ver, como dijo Roberto el último, entendamos que el transporte público es el medio esencial que tienen las ciudades para crecer de forma ordenada y básicamente es una columna vertebral que une distintas actividades que se realizan en la ciudad, ¿no? Porque vos tenés que acceder a un centro de salud, educación, a una juntada con amigos, no importa. O sea, lo importante es que vos puedas tener esa accesibilidad. Ahora, cuando hablamos de datos abiertos, ya paso a contar lo que hacemos en Wallaby, también tenemos que entender de
en qué estado están los datos, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de datos abiertos y que vos puedas descargar un PDF con los recorridos de un transporte a tener un formato estandarizado que te permite realmente después llevar soluciones, o como decía Roberto el último, que una aplicación como Wallaby pueda acceder a esos datos y usarla para mejorar o dar un asistente de viaje a los usuarios. Entonces, hay una norma que se adoptó hace muchos años en cuanto a datos de transporte, que se llama GTFS, que es el estándar global para datos de transporte, que sería lo ideal que todas las ciudades cuenten con ese dato. El tema es que no todas las ciudades cuentan con esos datos, y cuando lo tienen muchas veces está desactualizado. Esos datos hablan de la calidad en cuanto a recorridos, empresas, horarios, paradas, frecuencias y demás. Básicamente lo que hacemos en Wallaby, nosotros somos una compañía de movilidad que brinda soluciones tanto a las ciudades como a las personas. Lo que hacemos es ayudar en el proceso de estandarización de los datos, o sea, vamos y trabajamos mano a mano con una ciudad, con una agencia, para poder estandarizar los datos en este formato, que después aplicaciones como las nuestras u otras aplicaciones pueden usarlo para dar más soluciones a las personas. En el caso de Wallaby, somos una aplicación que integra rutas y horarios de transporte público, servicios de micromovilidad y operadores de ride-hailing, o sea, los Uber, los Cabify, los Bits, para mostrar la ruta más eficiente de un punto a otro en la ciudad. Sugerir la ruta óptima teniendo en cuenta distancias, costos y demás. Pero también lo que hacemos, además de estandarizar esos datos, es recabar datos de movilidad de nuestros propios usuarios. Los usuarios, al utilizar Wallaby, están diciendo de forma automática, che, me quiero mover de un punto a otro y sé si encuentro o no líneas que una de esos dos puntos, sé si hay zonas de la ciudad que no están conectadas por líneas o por combinaciones entre líneas. Entonces puedo empezar a generar un montón de información que sirve para planificar o para devolverla a los gobiernos y a las agencias y que les permita planificar mejor el servicio de transporte. Y esto lo sumamos, y con esto te cierro la idea, que además de tener la información de lo que el usuario quiere hacer y no puede hacer, es la información de demanda, Wallaby tiene un entorno colaborativo similar a lo que hace Waze, pero enfocado en transporte público y alternativas al auto, donde los usuarios pueden reportar que un recorrido cambió de lugar, que una parada cambió de lugar, el nivel de inseguridad de una estación, si hubo robos, si le falta luminaria, un poco de lo que hablaba yo, Roberto, de contar con otros datos o con otras capas de datos que permitan entender la movilidad también en un contexto, digamos. Entonces le dimos un entorno al usuario para que pueda colaborar y reportar situaciones durante su viaje, y eso nos permita nutrir la plataforma de datos estáticos con información de contexto y realmente así ayudar a que las organizaciones, sector público, privado, puedan tomar mejores decisiones. Qué interesante todo lo que dices. Y bueno, Lorena, no todas las ciudades y no todas las autoridades facilitan estos datos. No con todo se puede trabajar igual, ¿cierto? ¿En qué consiste esto? ¿Por qué se da? Pues mira, en particular la experiencia con las autoridades de transporte en la Ciudad de México, realmente el gran beneficio que tenemos en la Ciudad de México es que lo que tienen las autoridades de manera digital está de manera abierta y se puede consultar. Digamos que lo que sucede en la Ciudad de México es que la información del transporte público concesionado, esa es la que no está totalmente digitalizada, ¿no? Ahí es donde entra esta ventaja que tiene Where is My Transport de estar haciendo estos mapeos, de estar recopilando esta información, porque entonces podemos complementar. Y creo que desde este sentido, algo que le reconozco muchísimo a las autoridades del transporte público en la Ciudad de México es que reconocen el valor de estos datos y están abiertos a trabajar porque saben que esta información puede servirles para hacer un mejor rediseño del transporte, para ofrecer un servicio que pueda ser más eficiente. Entonces, siempre va a haber negociaciones en el medio, ¿no? Siempre va a haber, digamos que esta parte de qué tanto podemos hacer nosotros y hasta dónde nos va a dejar llegar las autoridades. Sin embargo, la apertura a colaborar y la apertura a hacer uso de toda esta información está ahí, ¿no? Nosotros, ¿qué
como México, Ciudad de México y área metropolitana nos toca trabajar tanto con las autoridades de la Ciudad de México como con las autoridades del Estado de México. Hemos tenido muy buena recepción de ambas partes, de manera muy similar a como tiene Wallaby. Nosotros también tenemos esta información de diferentes cosas que pueden estar afectando el transporte público a lo largo del año y hemos compartido algo de información, por ejemplo, de dónde hay más inundaciones, dónde hay mayores afectaciones por manifestaciones, donde hay más de cierto tipo de incidentes. Ustedes lo pueden ver, tenemos alguna de esa información abierta, otra información la podemos compartir con las diferentes autoridades de acuerdo a los acuerdos que tenemos con ellos, pero toda esta información les sirve a ellos justamente para ir dándose una mejor idea de a lo mejor como los usuarios de qué zona pueden estar teniendo una mayor problemática al utilizar el transporte público, o justo estas zonas, como bien mencionaban mis compañeros, como estas zonas en donde a lo mejor no hay una buena cobertura de transporte. Y creo que si las autoridades están abiertas y reconocen el valor que tiene esta información, entonces, o sea, lo demás es ir como aclarando, poniéndole reglas a la colaboración, ¿no? Pero siempre la colaboración se va a dar cuando las dos personas reconocen el valor de las otras. Adelante, Joaquín. Quería sumar ahí, que me parece que un tema que está bueno también que salga a la luz y hablarlo. Creo que el laburo de Lorena y de Roberto en sus organizaciones, bueno, en la nuestra también, es muy importante, y lo que veo yo, por lo menos que venimos trabajando más de la parte de Cono Sur, porque nosotros operamos en Argentina, Uruguay, Chile, estamos creciendo de abajo para arriba. Muchas veces este trabajo y esta colaboración que se da entre los gobiernos se suele perder con el cambio de un gobierno a otro. Hay veces que eso es un tema que pasa muy seguido, nos pasa muy seguido en Latinoamérica, y me parece que hoy el transporte es un tema de agenda, por lo menos está siendo un tema de agenda, cosa que antes no pasaba, y es importante que entendamos de que el trabajo que se ha realizado hasta ahora no se tiene que perder. Y ahí sí hace falta un poco más de compromiso frente a distintas gestiones que pasan de gobierno a otro para que sigan promoviendo esta colaboración entre sector público y privado. Porque si no, muchas veces como que lo anterior, bueno, se borra y se empieza de nuevo. Y en realidad, bueno, por suerte hoy hay organizaciones como creo que las que estamos nosotros tres acá, que pueden ayudar a que esa transición sea haya un equilibrio en esa transición, porque el valor que se generó va a quedar, digamos, ¿no? Entonces, creo que está bueno mencionarlo y está bueno promover a que las autoridades entiendan de que esto es transversal y que no importa el gobierno de turno, el transporte es un tema que nos afecta a todos y es muy importante que podamos seguir trabajando en esto y que el trabajo que se hizo no se pierda, porque me parece que muchas veces lo vi pasar, digamos. Yo hace varios años que estoy en movilidad y muchas veces veo esas situaciones y uno dice, bueno, ojalá que ahora se le empiece a dar la importancia que tiene, porque las ciudades van a seguir creciendo y si no le damos importancia, cada vez vamos a perder más tiempo para movernos de un punto a otro, eso está claro. Roberto. No, solamente para complementar un poco lo que dice Joaquín, en Europa hay una directiva, por ejemplo, para que todos los países, en todas las ciudades, tengan datos, tengan informaciones en formato digital acerca de la ciudad, de todo lo que existe en la ciudad, de la infraestructura, de transporte, de todo. En Francia también hay una directiva nacional para que todas las ciudades tengan datos abiertos de transporte, entonces hay una dirección nacional que una visión, una propuesta de que todas las ciudades fornecen datos de transporte porque entienden que eso puede dinamizar la economía, puede generar nuevas utilizaciones. Entonces, es algo que aquí en Latinoamérica no existe ainda, son iniciativas mucho más de las ciudades, pero que a veces, como dice Joaquín, cuando se cambia un gobierno, eso se pierde un poco. Entonces, es importante que exista una orientación de gobierno que sea más longa que cada gobierno de la ciudad, que sea una visión, algo que se mantenga mismo después de cambios de gobierno y cambios de política.
Ay, para sumar, creo que está bueno. Muchas veces lo que contamos queda como una historia, como un sueño bonito, pero a ver, entendamos que Latinoamérica cuenta con 4 de las 10 ciudades con peor tráfico del mundo, y si uno multiplica, si vos te pones a analizar ciudad por ciudad, y multiplicas el PBI per cápita por el tiempo que se pierde en el tráfico, es un impacto enorme para la economía. Ni hablar del impacto ambiental, del impacto social que esto genera, ¿no? Pero como dijo Roberto, dinamizar la economía es parte de mejorar el sistema de transporte público y de todos los medios de movilidad disponibles, ¿no? Entonces, cuando uno hace esos cálculos, es enorme el impacto. Y está bueno que empecemos a verlo también esos números, porque la verdad que son alarmantes muchas veces. Hablando sobre esto, ¿qué criterios se pueden utilizar ante la gran cantidad de datos que existen en una ciudad en temas de movilidad y toda la estabilidad que pueda tener? ¿Cómo se define qué se deja como un dato abierto y qué se selecciona para trabajos privados o proyectos en específico, Lorena? ¿Y qué tanto pasa por la normatividad de México, si es que existe? ¿Y dónde estamos parados en Latinoamérica en ese sentido? En ese sentido, creo que la decisión de qué tantos datos vas a dejar abiertos y qué tantos datos vas a utilizar para, a lo mejor para generar revenue como empresa, creo que tiene mucho que ver dependiendo del modelo de negocio de cada una de las diferentes empresas que se dedican a esto, ¿no? Creo que, por ejemplo, en general, nosotros tenemos datos que compartimos con los usuarios, pero que no son abiertos. Y a lo mejor, por ejemplo, el gobierno genera datos que son totalmente abiertos, pero todavía no logra ponerlos en plataformas que hagan que lleguen de manera fácil a los usuarios. Entonces, hay una... pues digamos como una decisión que se tomó de cada uno de estos lados, ¿no? Ahora, en torno a la información que nosotros les damos a los usuarios, que está en nuestras bases de datos, está, por supuesto, como lo mencionaba hace un momento Joaquín, es información, la información que nosotros tenemos está de acuerdo a los estándares, que es el estándar GTFS de Google. Entonces, tenemos de entrada toda esa información que tiene que ver con paradas, nombres de ruta, empresas y demás. Toda esa información está, pero a lo mejor, dependiendo de cada empresa, repito, pero en particular nosotros buscamos qué en adición a eso le podemos dar al usuario que podría ayudarle a tomar una decisión de manera más simple o de manera más fácil en torno a sus opciones del transporte público. Nosotros, por ejemplo, tenemos cuestiones como imágenes del letrero del transporte público o imágenes de cómo se ve el vehículo. Esto que puede ser súper útil al momento de que una persona a lo mejor con debilidad visual o una persona que no sabe leer y escribir pueda estar tomando una opción de transporte. Entonces, esto ya, digamos que se sale del común, de lo común o de lo básico del estándar. Sin embargo, es información que agrega valor a lo que ya tenemos y le permite al usuario tener una mejor experiencia en el transporte. Qué interesante, porque con lo que ustedes nos comentan, justo estamos planteando entonces cómo estos datos pueden mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, aumentar la productividad de las ciudades y ahora sí que evitar congestiones o congestionamientos viales también. Joaquín. No, solo sumando a lo que dijo Lorena, o por lo menos desde el punto de vista de nuestra visión, nosotros dividimos los datos, llamemos de dos maneras. Uno está el dato de la oferta. La oferta es justamente la información que las empresas disponibilizan de rutas, horarios, recorridos, o sea, es lo que está y que yo como empresa propongo. Esa es la información de oferta. Y por otro lado es toda la información que dijo Lorena, que puede uno recurrir gracias a sus negocios, a su modelo de negocio. Por ejemplo, si un usuario comparte información y esa información la puedo de alguna manera... y no hablo de información personal, que seguramente nos vamos a meter en ese tema para aclararlo, pero hablo de información que enriquece algunos modelos, seguramente eso es parte del negocio de una compañía, pero la oferta, o sea, toda la información de GTFS, que Lorena hablaba y que Roberto también comparte, en nuestra visión desde Wallaby debería ser lo que se llama un commodity, debería ser público. O sea, nosotros entendemos que
Obviamente hay un negocio hoy porque la información está mal, pero en algún momento esa información tiene que estar bien y tiene que estar bien para todos. O sea, va a haber un momento en que eso ya no va a ser un negocio. En algún momento, esa es la visión que nosotros tenemos, cualquier ciudad debería poder estandarizar los datos y tenerlos bien y tenerlos disponibles para todo el mundo. Y después viene en cómo cada empresa aprovecha esa información para dar otras soluciones y generar otros nuevos modelos de negocio. Le voy a dar un ejemplo muy rápido de lo que se puede hacer al tener esta información pública. Si nosotros tenemos esta información y rápidamente podemos disponibilizar la solución al usuario final, el usuario final genera datos que después nosotros los volvemos a entregar al gobierno. Cuando sucedió el tema de la pandemia, el tema del COVID, a ver, acá en Argentina por lo menos la oferta de las empresas cambiaron, o sea, cambiaron sus recorridos, cambiaron sus frecuencias. ¿Cómo sabes que ese cambio de recorridos y de frecuencias satisface la demanda de los pasajeros? Bueno, eso se toma en base a, por ejemplo, datos de plataformas como la de Wallaby, que dice, che, mirá, a ver, equilibremos. Acá hay usuarios que quieren moverse entre estos puntos y no están consiguiéndolo. Bueno, adapta tu oferta para contemplar esta demanda. Y bueno, ese equilibrio tiene que ver con poder tener los datos públicos y poder tener estos otros datos que surgen de nuevos negocios, de plataformas como la nuestra o otras que pueden venir. Así que en nuestra visión esos datos de oferta deberían el día de mañana estar para todos. Roberto. No, solamente acerca de lo que preguntó Fernando, acerca de la decisión de cuáles datos deben ser abiertos, de cuáles datos no deben ser abiertos. Algunas veces con algunos gobiernos que trabajamos o algunas agencias, la gente que trabaja en el gobierno piensa algunas veces que tienen algunos datos que no son interesantes. Entonces piensan, no vamos a abrirlos porque no sirve, no pasa nada, no tienen utilidad. Por eso no hacen el necesario para que algunos datos que tienen sean accesibles por todos. Pero muchos de estos datos son extremadamente útiles, son extremadamente interesantes. Cuando abrimos a la sociedad, al acceso a la gente, a la sociedad, a las empresas, la sociedad crea nuevas formas de utilizarlos, nuevas formas de combinar esos datos con otros y algunas veces crean aplicaciones que son extremadamente interesantes a partir de datos que algunas veces el gobierno pensaba no pasa nada, no son muy importantes. Entonces, por principio, es siempre mejor que el gobierno, las agencias, que pueden abrir todos los datos que tienen para que la sociedad y que las empresas puedan utilizar esos datos para crear cosas nuevas, crear nuevas aplicaciones. Por ejemplo, aquí en San Pablo, el metro tenía los datos de las posiciones exactas de las entradas de las estaciones de metro. Entonces, ¿dónde estaba cada entrada? Es algo que normalmente no tenemos. Tenemos en un mapa solamente la posición de la estación, pero no exactamente dónde se encuentra la entrada. Y eso es muy útil para la gente que tienen problemas de movilidad, para que puedan llegar a la estación de una forma más rápida y todo. Entonces era un dado que tenían, pero no estaba abierto porque pensaban que no era útil. Pero hay muchas aplicaciones de este dado en varias situaciones que pueden dar origen a aplicaciones interesantes por parte de la sociedad, por parte de las empresas. Me llama la atención que cuando hablamos de datos, hablamos de los datos que ustedes van recopilando, los datos que da la autoridad, los datos que da el usuario, pero me gustaría preguntarle a los tres, y comenzamos si gustan con Lorena, desde su experiencia, ¿qué pasa con las rutas o con las empresas de transporte? ¿Ellos están generando datos? ¿Los están haciendo abiertos? Es una pregunta en la que nos podríamos llevar toda una sesión de este tipo, al menos para la Ciudad de México. Yo te podría decir que, no sé, yo creo que en el último año yo me he sentado aproximadamente con 50 diferentes transportistas o empresarios del transporte público en la Ciudad de México y los
la respuesta a la pregunta que acabas de hacer es diferente en varios de los casos, ¿no? En México tenemos este modelo que empezó como el hombre camión y que poco a poco se ha ido desarrollando para ahora convertirse en una empresa, pero entre el hombre camión y quienes ya son empresarios, tienes varios escala de gris en el medio, tienes quienes se han ido adaptando más al tema tecnológico y entonces tienen su información de manera digital, tienes quienes no la tienen y no les interesa tenerla porque a lo mejor tienen rutas que naturalmente tienen mucho flujo de usuarios y entonces como que no les interesa esa parte. Tienes quienes ven todas estas aplicaciones como de movilidad on request, o sea, como Uber, Didi y similares, lo ven como una amenaza y entonces quieren subirse a eso. Tienes todos estos diferentes perfiles en los transportistas de la Ciudad de México. Y entonces uno de los mayores retos que hemos tenido nosotros es un poco acercarnos a ellos y empezar a mostrarles las posibilidades que puede traer la tecnología, no únicamente para ellos como transportistas y toda la información que podrían tener, sino también para los usuarios, ¿no? Y cómo podríamos a lo mejor a través de estas plataformas ayudarlos a ellos a acercarse a los usuarios, a obtener feedback de los usuarios, a incluso presentarse ante los usuarios como una opción diferente o una opción que está mucho más acorde o a la vanguardia con lo que ahora un usuario está esperando de un servicio, ¿no? No quitemos del frente el hecho de que ahora el que tengamos tantos servicios en los que puedes escoger exactamente qué vehículo quieres y puedes calificar y puedes tienes ya, eso genera ciertas expectativas en los usuarios. Y aunque quienes usan el transporte público probablemente no sean exactamente las mismas personas que utilicen Uber y que utilicen todas estas otras aplicaciones, definitivamente el tipo de comportamiento que va más hacia allá, va más hacia el quiero dar retroalimentación, quiero tener disponible la información, va hacia allá. Y creo que ese es el reto, que nosotros como personas que trabajan en el transporte público y como personas que al mismo tiempo trabajan en tecnología, podamos volvernos ese puente entre quienes operan y quienes utilizan el servicio y que ese puente sirva para generar una experiencia mucho mejor, para tener una información mucho más actualizada y que ambas partes estén ganando. Joaquín, la experiencia de... perdón, Roberto, vamos contigo. No, yo quería solamente hablar un poco de la realidad aquí en Brasil. Entonces, aquí en Brasil tenemos un problema que los contratos que se firmaron hace 10 años, 20 años con las empresas de transporte exigieran, el gobierno, las ciudades exigieran la tecnología de gestión de flota, tecnología de billetaje electrónica y todo eso, pero no se definió quién es el propietario de los datos, no se definió a quién pertenecen los datos. Entonces, hoy hay muchas ciudades aquí en Brasil que no tienen acceso a los datos que son generados por el transporte porque los sistemas fueron instalados por los operadores, por los consorcios de operación. Entonces, no hay una forma fácil ni mismo para la ciudad de accesar a esos datos. Ahora en los contratos que están haciendo ahora, que están nuevos contratos que están haciendo las ciudades, en estos contratos están pensando un poco a la propiedad de los datos, están exigiendo de los operadores, de los operadores privados que fornecen los datos a la ciudad para que puedan utilizarlos para la toma de decisiones también. Entonces, hay este problema también que hoy en algunos casos es difícil de exigir del operador acceso a los datos porque no fue definido antes a quién pertenecen los datos. Perfecto. Joaquín. Sumo, sí, a ver, comparto lo que dijeron los dos.
creo que me siento muy identificado con lo que contaba Lorena en cuanto a acá hay muchos niveles de maduración y podemos hablar un montón de cosas que nos hemos encontrado. Pero también comparto que me parece que hoy la fuerza viene por el lado del usuario, que cada vez está más exigente. Porque vos podés plantear un montón de beneficios y cuestiones del lado de los datos o herramientas para las empresas, y la realidad es que después te topas con otras realidades que tienen que ver desde de cuestiones de legislación, de normativas que tienen 20 años, como decía Roberto, o del mismo hecho de que muchas veces las empresas a la hora de tener los trayectos de recorridos no compiten entre sí, por ejemplo. Entonces, tampoco hay mucho interés en eficientizar algunas cosas si el caudal de usuario va a ser el mismo porque no compiten en sus recorridos. Entonces, me parece que hoy el usuario está más exigente, y creo que lo que habló Lorena de que compañías como la nuestra puede ser el puente entre los usuarios y las empresas, me parece que también es la forma que tenemos de demostrar de que realmente tienen que sumarse a esta nueva digitalización de sus sistemas, porque al fin y al cabo la movilidad va a evolucionar, y creo que en los próximos años va a evolucionar mucho, donde el usuario va a ser el centro, donde el usuario va a ser el que se mueva de un punto a otro independientemente del medio de transporte, sino que va a ser lo que le convenga. O sea, todo el mundo sabe que va a haber una tendencia a, bueno, disminuir el uso del auto particular, en algún momento va a pasar, o por lo menos las generaciones más jóvenes ya lo reflejan así, donde uno tiene que elegir y por ahí puede combinar el metro con el Uber, o el colectivo o el bus con el scooter eléctrico, y en ese sentido me parece que la tecnología puede ayudar a que las empresas estén más del lado del pasajero y entender mucho más cuáles son sus necesidades, y de esa manera me parece que es la forma que tenemos en que las compañías se sumen en general. Adelante, Roberto. No, yo quería solamente complementar que en algunos puntos, algunas áreas, hay un acuerdo entre lo que quiere el gobierno, lo que quieren los operadores y lo que quieren los ciudadanos. Entonces, si los buses se van más rápidos, es bueno para todos, es bueno para el gobierno, es bueno para los operadores, es bueno para el ciudadano. Entonces, si utilizan los datos de los operadores, si la ciudad utiliza los datos de los operadores para crear un corredor de buses, o cambiar la calle, cambiar la infraestructura viaria para que los buses puedan ir más rápidos, eso es también bueno para los operadores que tienen menos costos, más eficiencia. Y es bueno para los ciudadanos también, que tienen un transporte de más calidad, más rápido, que llegan más rápido a sus destinos. Entonces, esta relación no es siempre conflictuosa. Yo creo que hay muchos puntos de concordancia entre todos los actores para mejorar el transporte público, y los datos pueden ser utilizados para mejorar la gestión y la operación de transporte para todos los actores involucrados. Bueno, me gustaría agregar ahí una cosa que seguramente mis compañeros habrán experimentado algo similar. En México, cuando nosotros comenzamos a trabajar con la aplicación que tenemos, una cosa de la que nos dimos cuenta es que la gente necesitaba tanto tener esta información que están muy abiertos a la colaboración. Los usuarios relativamente fácil te están diciendo cuando hay un dato que tienes a lo mejor erróneo, o cuando está sucediendo algo en la calle. Y entonces creo que el reflejarle esta necesidad a quienes operan el transporte público, el decirles, mira, tengo aquí a toda esta gente queriendo colaborar y queriendo tener tu información de manera más disponible y de manera más completa, creo que eso puede llevarnos a aprovechar todavía más como este puente que somos. Y finalmente creo que como la trifecta perfecta tendría que ser como usuarios, operadores y autoridades, ¿no? Porque al final creo que esta colaboración o esta relación que menciona Roberto se completa cuando metes a las autoridades y bueno, ya está lo que quiere esta parte, lo que quiere esta parte,
Y finalmente, todos ellos pueden utilizar los datos para que, de acuerdo a sus necesidades particulares, puedan tomar decisiones de mejora para los diferentes servicios. Lorena, continuando contigo, hemos hablado ya de la importancia de los datos, de qué se comporta, qué no, de la relevancia que se tiene, pero quiero que me platiques y qué hay de la consistencia de los datos, por lo menos en México, aunque ya estén digitalizados muchos del transporte, ¿no? De pronto los equipos pudieran dar información que no es precisa. ¿Cómo se va tamizando y cómo se va segregando la información que se recibe en las diferentes plataformas? Mira, yo creo que el qué tan consistente sea la información depende a veces mucho del cómo recopiles la información y del qué tanto estés o qué tan frecuentemente estés llevando a cabo tareas de mantenimiento de datos, ¿no? Porque como bien mencionó hace un momento Joaquín, el transporte público no es un ente que permanezca de la misma manera todo el tiempo. Ahora, nosotros en la Ciudad de México, muchos estudiantes regresaron a la escuela recientemente y una buena parte de las universidades más importantes van a regresar a la universidad en enero. Eso va a provocar muchísimos cambios en el transporte público. Ante eso, empresas como nosotros y autoridades de transporte, lo que tenemos que buscar es tener frecuencia en el mantenimiento de datos y junto con esa frecuencia en el mantenimiento de datos, también una relación cercana con los operadores y las autoridades para que esa información pueda dársele lo más actualizada posible a quienes utilizan esa información, ¿no? Que al final son los usuarios del transporte público. En nuestro caso, tenemos como periodos de mantenimiento de aproximadamente cada 2 meses, más o menos, pero siempre que tenemos algún reporte o siempre que tenemos algún mensaje, ya sea de nuestros usuarios o de las compañías de transporte con quienes tenemos relación, siempre que tenemos un mensaje de ellos de que existe un cambio, tenemos disponible personas que van y mapean ese cambio para que la información esté lo más actualizada posible la mayor parte del tiempo. Fíjense que está súper interesante el tema y la participación también de quienes nos están viendo. Yo agradezco a todos los que están conectados, siguiendo nuestra transmisión y por supuesto dejando sus dudas. Voy a hacer un par de comentarios de los que están por aquí. Leo el mensaje de Ernesto Vite, él es transportista en el Estado de México y dice, con los datos que se generan en el transporte, muchos ganan menos el transportista. ¿Tienen cuantificado el costo de los datos en México? Esto tal vez lo podrías ayudarnos a responder tú, Lorena, si tienen cuantificado los datos en México, pero también, Joaquín, si nos pudieses ayudar a hablar de los beneficios que tienen los datos para la buena administración y al mismo tiempo hasta mucho mejor rendimiento que le darían a los transportistas el contar con estos datos. ¿Arranco yo? No sé si... Bueno, ya te doy paso, Lorena, que vos vas a saber hablar de México. En realidad, a ver, para un transportista, analizar los datos, primero va a representar un aumento en lo que es la rentabilidad, porque va a poder ajustar sus horarios y frecuencias de tal manera que realmente su oferta o sus recorridos estén adaptados a la necesidad real de las personas. Entonces, de alguna manera, eficientizar ese recorrido, poder decir, che, mirá, capaz que, a ver, extendiendo este ramal de esta línea, puedo cubrir a toda esta demanda insatisfecha de personas, son más pasajeros, y capaz que era una cuestión de ver los datos y entender que hacían falta 3 cuadras más de extensión del recorrido para cubrir esa demanda. Eso ya te da rentabilidad, porque son pasajes que uno va a cobrar, al mismo tiempo que por ahí estás haciendo recorridos o estás teniendo paradas donde hay poca confluencia de personas. Entonces, analizar los datos y adaptar la oferta frente a la demanda de los pasajeros va a aumentar la rentabilidad de la empresa. Eso seguro, digamos. Lo hemos visto nosotros con nuestros datos. Recién tiré el ejemplo de lo que pasó en pandemia, pero era un poco equilibrar y buscar esa rentabilidad de la empresa sin perder la necesidad de movilidad de las personas. Bueno, ahí hay un equilibrio, porque también entendamos que el momento tampoco en la región acompañó. Entonces, creo que no muchas personas salieron ganando en este contexto,
pero frente a eso, lo que hay que hacer es equilibrar y buscar la rentabilidad y que no pierda de vista también la necesidad del pasajero. Con los datos uno puede estudiar esa demanda y puede ajustar sus frecuencias, recorridos, líneas a esa demanda en particular, sacar paradas donde no hace falta, colocar paradas donde hace falta, y bueno, si no tenés los datos eso no lo vas a ver nunca. Así que desde ese lado me parece que es directa el beneficio. Lorena, ¿se tiene cuantificado o se puede cuantificar el costo de los datos en un país como México? Mira, yo te diría que es complicado. A lo mejor tendríamos que establecer límites, ¿no? O sea, a lo mejor podríamos ponerle un costo a la base de datos del transporte público de la Ciudad de México, que esa te puedo decir que constituye de más de 2,000 diferentes rutas que están disponibles en la Ciudad de México y el área metropolitana. Sin embargo, a ese costo le tendrías que agregar justo lo que hablábamos hace un momento, ¿no? ¿Cuánto te cuesta estar actualizando o estar manteniendo actualizados esos datos? Ahora, si a eso le sumas lo que acaba de mencionar Joaquín, toda la información de movimiento de usuarios que existe entre esas rutas y las diferentes decisiones que vas a poder tomar, pues entonces ya es una capa más, ¿no? La verdad no me atrevería a dar una cifra porque no creo que sería exacta y no creo que sería como representativa de los datos de transporte de la Ciudad de México, pero sí definitivamente creo que existe valor en esa información y al menos desde la perspectiva de nosotros, con los diferentes transportistas con los que estamos trabajando, estamos buscando que tengan un beneficio, ¿no? Pero tiene que entenderse y eso es creo que parte también de nuestro trabajo como personas que están en el lado de la tecnología. Creo que es nuestro trabajo que los transportistas vean que el beneficio es justamente este que dice Joaquín, ¿no? El poder tomar decisiones basadas en datos, el poder ajustar tu servicio de acuerdo a un histórico que nosotros podemos proporcionarte, el poder conectarte con tus usuarios a partir de una plataforma digital y el poder obtener retroalimentación a la mejor de tus diferentes operadores. Todo eso es el valor que se regresaría a quienes operan el transporte público y creo que es algo que de repente todavía no está del todo claro. Perfecto, gracias. Lorena, Joaquín. Sí, para sumar, me parece que hay un análisis que viene del dato duro, este de origen, destino y demanda insatisfechas, y también toda esta parte blanda, que capaz que esta otra información de contexto que bueno, en su momento Roberto contó, Lorena también habló de su propia aplicación que recaba otros datos, también hace a la experiencia del usuario, y como dije antes, y no quiero dejar de remarcar la importancia, el usuario está cada vez más exigente. Entonces, si yo puedo a través de plataformas, no sé, como Wallaby, saber cuál es el nivel de satisfacción de los viajes del usuario, qué líneas están mejor rankeadas, cuál es el nivel de higiene de una unidad, yo puedo empezar a trabajar sobre eso, porque hoy, el otro día estaba en una charla y una persona contaba que un usuario de transporte vino una unidad de bus a gasoil, a combustión, y esperó a que venga la unidad eléctrica, por ejemplo. O sea, ahí te das cuenta que también el usuario empieza a estar más comprometido y empieza a estar más exigente. Entonces, de alguna manera, no solamente el dato duro, vos también tenés que brindar un mejor servicio y atender un montón de otras cosas que aparecen, porque el día de mañana el usuario va a elegir la empresa que esté viendo si el colectivo está limpio, si el chofer no frena de golpe, si es una unidad a gasoil o eléctrica. Esas cosas se empiezan a ver hoy. Entonces, me parece que eso también se puede recabar con datos, y está bueno verlo, está bueno ver esos índices, porque me parece que, como dije, de acá a unos años va a haber un movimiento bastante grande y todo se centra en el usuario más exigente. Perfecto. Otro de los comentarios que nos dejan aquí, Roberto, me gustaría que me ayudaras con esto, dice, no es el espíritu del transporte, el usuario es el centro. En general, todas las apps de generación de información solo ven al usuario como un dato, no como un asociado. Las experiencias de recompensa han fracasado. ¿Qué opinión te merece este comentario? Yo creo que una de ventajas de la abertura de datos es justamente de fornecer informaciones más actualizadas y más próximas de la realidad a los usuarios. Que eso
se pone nuevamente el usuario en el centro de transporte. Entonces, aquí en São Paulo, por ejemplo, teníamos datos de gestión de flota de transporte desde 2007, pero los datos eran cerrados, no eran públicos, y la gente no sabía dónde estaban los buses, a qué hora llegaban los buses, no sabían mismo las líneas que pasaban en un punto de parada, y eso comenzó a mejorar cuando abrieron los datos, eso en 2013, 2014, algo como eso. Entonces, durante 7 años la gente podría tener esta información, pero no tenían, porque los datos estaban cerrados, estaban en propiedad de la autoridad, y la información no llegaba al usuario. Entonces, la abertura de datos también pone al usuario en el centro de transporte nuevamente, pero después hay cada empresa tiene su propio modelo de negocios, y algunas deciden utilizar informaciones de los pasajeros para monetizar, para conseguir continuar con sus servicios de información, y etcétera. Nosotros no lo hacemos, nosotros negociamos directamente con el gobierno, entonces no aprovechamos los datos de la gente para eso, pero es una forma que algunas empresas tienen de continuar con el servicio de información a los ciudadanos, y continuar a fornecer informaciones que son próximas del real, que son actualizadas, que son útiles para la tomada de decisión del uso de transporte. Entonces, yo creo que un poco de ese movimiento de abertura de datos también está ligado a una importancia mayor del pasajero en el sistema. Como Joaquín ha dicho, los pasajeros son más exigentes, empiezan a exigir una mayor calidad del transporte, más informaciones para que puedan utilizar el transporte público de forma más eficiente, que puedan llegar a sus destinos más rápidamente. Entonces, la abertura de datos también es una forma de devolver, de retornar la información a los pasajeros y colocar los pasajeros en el centro de transporte también. Voy con Lorena Ruiz. Lorena nos tiene que dejar, tiene un compromiso. Agradezco mucho tu participación en el programa. Ella es Country Manager para México de Where is My Transport, empresa productora de datos de movilidad. Esta es tu casa, Lorena. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Feliz de regresar cualquier otro día. Un placer haber compartido aquí con Joaquín y Roberto. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Continuamos, Cris. Chicos, pues hay muchísimas dudas por ahí. También en los comentarios nos dicen si ustedes podrían recomendar algunas, por supuesto, sus aplicaciones y algunas otras aplicaciones de datos abiertos, y los enfoques de las que ustedes tienen por ahí detectadas más interesantes. Yo, si quieren, a ver, comienzo en lo que conozco y lo que sé. La verdad, hablando de movilidad y aplicaciones que usen datos abiertos, no sé si son tantas. Del mercado que yo conozco, que como dije, nosotros no estamos en Brasil, y en México recién estamos haciendo los primeros pasos. A ver, obviamente que existe Google Maps como plataforma de movilidad, al igual que Wallaby. Va a dar servicios muy similares, digamos. Creo que cada una va a tener su enfoque. Nosotros tenemos un enfoque mucho más en comunidad, o sea, nosotros hacemos que la misma comunidad se modere. Digamos, cuando yo hablaba de que un usuario reporta que una estación cambió de lugar, una parada, hay otras personas que deben como validar ese cambio y aceptarlo para que realmente ese cambio pase a ser un cambio real en la plataforma, y pase a estructurarse en este GTFS que hablábamos, y que el asistente de viajes tome ese cambio. Eso lo maneja la comunidad, al igual que cuando alguien reporta, no sé, que hay un corte que afecta una línea de transporte, los usuarios tienen que validar ese corte, y recién ahí se manda una notificación a los usuarios habituales de esa línea, para que sepan que hay un problema con su línea habitual. Entonces,
nosotros le dimos un entorno muy colaborativo a la plataforma. Después hay personas que colaboran más, hay personas que colaboran menos, hay personas que todos solamente consumen información. Creo que cada plataforma tiene también su segmento de usuarios, ¿no? Sobre lo que se llama el early adopter. Como que, bueno, a mí me gusta esta, a mí me gusta esta otra. Yo soy partidario de que haya más aplicaciones en el mercado. Creo que si hay más, el mercado mismo va a evolucionar y va a mejorar. No conozco muchas, la verdad, porque las otras plataformas que hay dando vueltas son muchas de plataformas de lo que se llama BTC, ¿viste? Ride-hailing, vehículo con conductor, pero en lo que es movilidad o transporte público o integrador, no creo que seamos muchos. Wallaby, Google Maps, bueno, Waze by Transport tiene un par de aplicaciones en Lima y en México también. Y después hay aplicaciones, algunas locales a gobierno. No sé, Roberto, si vos estás más al tanto de otros servicios que estén. En Brasil conozco una que se llama Quico, pero bueno, no conozco otras plataformas o por lo menos que sean tan completas como las que estamos presentando en este panel. Perfecto. Roberto. Yo creo que hay muchas categorías de aplicaciones diferentes. Entonces hay aplicaciones con informaciones a los pasajeros, ciudadanos, como Google Maps un poco, como Moveit, pero la calidad es muy diferente en cada país. Entonces depende mucho de cómo están integrados los datos, de cómo están siendo tratados los datos. Funcionan peor o mejor en cada país, en cada ciudad. Hay una otra categoría de aplicaciones que son las aplicaciones de bus on demand, de ómnibus sobre llamada, donde la gente no hay una línea fija que pasa todos los 10, 15 minutos, pero hay buses que hacen servicios más flexibles, que son accionados por los pasajeros. Los pasajeros llaman el bus y el bus se adapta su trayecto, su camino a la demanda de los pasajeros. Entonces hay empresas como Via que hace eso, o empresas como The Routing Company, es una empresa en Inglaterra. Es muy interesante para algunas situaciones cuando tienen que transportar la gente en rincones más lejos del centro o áreas donde no hay mucha demanda. Entonces eso permite que tengan un nivel de servicio bueno, sin tener un servicio regular. Bueno, pero a mí me encantan más las aplicaciones que ayudan las autoridades, los gobiernos a mejor planear, mejor operar o gestionar el sistema, porque cuando se informa el pasajero hay un límite. Si la aplicación informa al pasajero que el bus llega en 40 minutos, en una hora, la información puede ser precisa, pero la calidad del servicio no es buena. Si el pasajero tiene que esperar una hora, no es algo que es eficiente, que es bueno para el pasajero. Entonces, una parte del cambio tiene que venir del gobierno, de las autoridades que van a cambiar los servicios para fornecer un nivel de calidad bueno para los ciudadanos. Entonces, tenemos también que ayudar a los gobiernos a mejorar su planificación, su gestión, para que el servicio al ciudadano sea bueno también. Chicos, pues se nos acabó el tiempo. De verdad que fue un programa súper interesante. Creo que quedan por ahí muchas cosas que nos enriquecen y también a quienes nos estuvieron viendo. Yo agradezco el apoyo a la Unión Internacional de Transporte Público, a la UITP, por haber coordinado esta mesa, por habernos acercado a estos invitados. Chicos, un placer tenerlos. Gracias a la UITP. Y bueno, Fernando, pues te cedo la palabra. Gracias, Cris. Pues, ¿qué tema tuvimos el día de hoy? De la voz de expertos, emprendedores, nueva generación, startups que están cambiando la movilidad en la región, en Latinoamérica. Quiero agradecer a Joaquín Di Maro, CEO, fundador de Wallaby, una startup de datos de movilidad en Argentina, a Roberto Spaces, fundador de Cipopolis, compañía de análisis de datos de Brasil,
y a Lorena Ruiz, Country Manager para México de Where is My Transport, empresa de datos para la movilidad. A cada uno de ustedes, este es su espacio, es su programa. Muchas gracias por haber participado con nosotros. También agradezco a mi compañera Cristela Gutiérrez, a nuestro productor David Martínez, pero sobre todo gracias a ustedes que nos acompañen en nuestros diálogos de movilidad, y síguelo haciendo porque aún tenemos muchos temas que platicar. Hasta la próxima. Pasajero 7 presentó Diálogos de Movilidad en Casa.